Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es el ingeniero Mario Alberto Muñoz Rodríguez del grupo ISP 707F y junto con mis compañeros Ángel Gerardo Hernández Rodríguez, Jesús Ulises Ramírez López, Sergio Maldonado Ibarra y Rita Aurelia Escobar Durán, vamos a dar una pequeña presentación sobre el ciclo de Carnot de termodinámica. ¿Qué tal? Mi nombre es el ingeniero Ángel Gerardo Hernández y les vamos a dar un tema del ciclo de Carnot que tiene muchas aplicaciones en la vida común. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Maldonado Ibarra y como tema relevante es un proceso cíclico reversible de las transformaciones isotérmicas y adiabáticas. Mi nombre es Rita Aurelia Escobar y esta tarde les vamos a presentar el ciclo de Carnot. Este ciclo fue creado por el ingeniero francés Xavier Carnot y analiza las máquinas térmicas. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Ulises Ramírez. Este ciclo es algo muy interesante, ya que este posee el rendimiento más alto. Sin embargo, aunque solo es teórico ideal, ya que físicamente ninguna máquina puede ejecutar este proceso. Introducción. En el presente trabajo se muestra explícitamente en qué consiste el ciclo Carnot, sus fases y ejemplos aplicados. La investigación fue realizada con el fin de tener clara esta teoría de la rama de la termodinámica, con el objetivo de comprender su amplia e importante aplicación en las diferentes industrias y su impacto directo con algunas máquinas con las que nos relacionamos frecuentemente. Marco teórico. Presión atmosférica, volumen en metros cúbicos, temperatura en kelvins, fases de la expansión isoterma, fase de la expansión adiabática, fase de la comprensión isoterma y fase de la comprensión adiabática. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el ciclo Carnot? Se define ciclo Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas. Siguiente, por favor. Fases del ciclo Carnot. Fase de la expansión isoterma. Esta se refiere a la situación en la que el gas está al mínimo volumen de dicho ciclo y la temperatura de la fuente caliente. Cuando se encuentran en este estado de transfiriendo el calor al cilindro desde la fuente de la temperatura, logrando que el gas se expanda. Cuando esto sucede, la tendencia del gas es a enfriarse. Sin embargo, puede absorber calor y mantener su temperatura constante. Fases de la expansión adiabática. Logra hacer que el gas se enfríe hasta que alcance la temperatura exacta. Cuando éste ha alcanzado su máximo volumen, cuando se enfría, se disminuye su energía interna. Fase de la comprensión isoterma. En este caso se pone en contacto la fuente de calor y el gas comenzará a comprimirse. Sin embargo, no aumenta la temperatura del mismo porque éste cede calor a la fuente fría. Como no cambia la temperatura de este, tampoco cambia la energía interna. Fase de la comprensión adiabática. Fase de la comprensión adiabática. Si se aísla térmicamente, el sistema va a evolucionar
comprimiéndose y por ello va a aumentar su temperatura hasta el estado en que se encuentra inicialmente. Con ello se logra aumentar la energía interna, pero no hay calor en el mismo. Siguiente. La representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama P a V. Tramo del punto A al punto B. Isoterma a la temperatura T1. Tramo del B al punto C. Adiabática. Tramo del punto C al punto D. Isoterma a la temperatura 2. Tramo del punto D al punto A. Adiabática. En cualquier ciclo tenemos que obtener a P a partir de los iniciales, la presión, volumen de cada uno de los vértices, el trabajo, el calor y la variación de energía interna en cada uno de los procesos, el trabajo total, el calor absorbido, el calor cedido y el rendimiento del ciclo. Siguiente, por favor. Aplicaciones. Este proceso se conforma de 4 pequeñas fases que forman el ciclo completo. En la primera fase, la máquina absorbe el calor del foco a la temperatura 1, el gas se expande. En la segunda fase, se aísla la máquina del foco, el gas continúa expandiéndose y se enfría hasta la temperatura 2. En la fase 3, el gas enfriado se vuelve a comprimir, cediendo el calor al foco de la temperatura 2. Y por último, en la fase 4, el gas enfriado se aísla del foco y se comprime, con lo que se calienta hasta la temperatura 1. Siguiente, por favor. Un pistón en el interior de un cilindro. Si el sistema es un pistón encerrado en un cilindro, el pistón sube durante la expansión isotérmica, como se aprecia en el primer esquema de la extrema izquierda, y asimismo sube durante la expansión adiabática. Luego se comprime isotérmicamente, cediendo calor, y sigue comprimiéndose adiabáticamente. El resultado es un movimiento en el que el pistón sube y baja en el interior del cilindro y que puede transmitirse hacia otras partes de un dispositivo en particular, como un motor de automóvil que, por ejemplo, que produce un par, o bien una máquina de vapor. Aquí se pueden apreciar las 4 fases perfectamente, donde primero se expande, continúa expandiéndose y al llegar a su punto final, al cambiar la temperatura, empieza a contraerse. Así se forma el ciclo hasta iniciar nuevamente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos con las fórmulas de transformación de A hacia B. Isoterma. La presión B se calcula a partir de la presión del gas ideal. Presión constante de volumen constante es igual a número de moles de gas constante de temperatura 1. La variación de energía interna es delta de U de A hacia B es igual a 0. El trabajo representado por W de A hacia B es igual a nRT1 del logaritmo natural sobre volumen constante de volumen inicial. El calor está representado por la letra Q. Q de A hacia B es igual a W de A hacia B. Siguiente. Fórmula de transformación de B hacia C, adiabática. La ecuación de estado adiabática es presión y volumen a la R, que es igual a constante, o bien de T, V de R a la menos 1 es igual a constante. Se despeja volumen de C de la ecuación de la adiabática, que sería temperatura 1 de B D a la R menos 1 igual a la temperatura 2 de volumen constante
de R a la menos 1, conocido como VC, y T2. Se obtiene presión C a partir de la ecuación del gas ideal, que sería presión constante de volumen constante igual a nRT2. El calor es representado por Q de B hacia C igual a 0. Variación de energía interna. Delta U de BC igual a NC a la R, entre paréntesis sería temperatura número 2 y temperatura número 1. El trabajo es representado por W de B hacia C, sería un resultado de menos delta U de B hacia C. Siguiente. Fórmula de transformación de C hacia D, isoterma. Variación de energía interna, delta U de C hacia D es igual a 0. El trabajo es W de C hacia D es igual a nRT2, logaritmo natural de volumen D sobre volumen C. El calor U de C hacia D es igual a W C hacia D. Siguiente. Fórmula de transformación D hacia A, adiabática. Se despeja el volumen D de la ecuación de la adiabática, que es T1 de volumen A la R menos 1 es igual a T2 sobre VD de R a la menos 1, conocido como VD y T2. Se obtiene presión D a partir de la ecuación del gas ideal. Presión D es igual a volumen D igual a nRT sobre 2. Calor. Q de D hacia A es igual a 0. Variación de energía interna es delta U de D hacia A igual a NC a la R por T1 y T2. El trabajo sería W de D hacia A igual a menos delta U de D hacia A. Siguiente. Algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, una máquina térmica con eficiencia del 22%, produce 1530 joules de trabajo. Aquí es encontrar, inciso A, la cantidad de calor absorbida del depósito térmico 1. B, la cantidad de calor desechado al depósito térmico 2. En este caso se utiliza la definición de eficiencia, ya que se dispone de trabajo realizado. Número de las temperaturas de los depósitos térmicos, un 22% de eficiencia, significa que la expansión máxima es igual a 0.22, por lo tanto, la eficiencia máxima es igual a trabajo sobre calor de entrada. La cantidad de calor absorbida es precisamente calor de entrada, así que despejando se tiene. Calor de entrada es igual a trabajo realizado sobre eficiencia, es igual a 1530 joules sobre 0.22, es igual a 6.954.5 joules. B, la cantidad de calor cedido al depósito más frío se encuentra a partir de delta incremento de energía interna, es igual a Q de entrada menos Q de salida, que es calor de entrada y calor de salida. Calor de salida es igual a calor de entrada menos, tenemos lo que es el incremento de energía interna, es igual a 6.954.5 menos 1.530 joules, es igual a 5.424.5 joules. Otra forma es a partir de la expansión máxima, es igual a 1 menos temperatura final entre temperatura inicial. Como no se conocen las temperaturas, pero estas están relacionadas con el calor, la eficiencia también se puede expresar como presión máxima es igual a 1 menos calor de cedido entre calor absorbido. La eficiencia de una máquina térmica se define como cociente entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada, y por lo tanto es una cantidad adimensional. Podemos ver que es eficiencia máxima es igual a calor de entrada menos calor de salida sobre calor de entrada. Aquí se denota que la eficiencia máxima es posible demostrar su dependencia de la temperatura, que es variable, más fácil de medir como expansión máxima es igual a 1 menos temperatura final entre temperatura inicial, donde T2 es la temperatura del sumidero y el T1 es la temperatura de la fuente térmica. Como esta última es mayor, la eficiencia siempre resulta ser menor que 1. Supongamos que se tiene una máquina térmica capaz de funcionar de los siguientes modos. A, entre 200 Kelvin y 400 Kelvin. B,
entre 600 Kelvin y 400 Kelvin, ¿cuál es la eficiencia de cada caso? En el primer caso, la eficiencia es expansión máxima es igual a 1 es igual menos 200 entre 400 es igual al 0.50. Para el segundo modo, la eficiencia será expansión máxima de igual a 1 menos 400 entre 600 es igual a 0.33. Aunque la diferencia de temperatura es la misma entre ambos modos, la eficiencia no lo es. Y es más notable aún es que el modo con mayor eficiencia opera a temperatura más baja. Resumen. El resumen. En el ciclo de Carnot, es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Eso es todo. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que también les haya gustado esta pequeña presentación. Les agrado. Muchísimas gracias por acompañarnos.